La esquina de los valientes. Yeah. En la esquina de los valientes nos encontramos hoy, héroes de la fe, que vieron todo sin temor, que dieron en su debilidad. Dios lo fortaleció con pocos guerreros, su gloria demostró. Y ahí están ellos, firmes hasta el final. En la historia sagrada nos vienen a inspirar. Gedeón, Débora, David y Yeshua, valientes de Dios, su fuerza y su luz. En la esquina de los valientes vamos a estar luchando. Shalom a todos, espero que me estén aquí escuchando. Sé que no me van a poder ver. Mi nombre es la pastora Ginny Rivera, esposa de Dani Ortiz, desde la congregación Jadeguer, aquí en Luquillo. Mi cámara está dañada, por lo tanto decidí enviarles esta clase grabada de forma tal que no les afecte, ¿verdad? Su ritmo de estudio, y probablemente las próximas las hagamos grabadas también. Hoy vamos a estar estudiando la vida de Sara. Y como esto es un estudio para jóvenes, queremos que ustedes tengan la oportunidad de hacer el ejercicio al final de esta clase. Así que vamos a hacer la parte de discusión y entiendo que podemos añadirle el enlace para que ustedes mismos hagan el quiz y contesten en modo de juego. ¿Está bien? Quería compartirles algo para mí muy especial, y es que dentro de lo que es la confianza en las promesas de Dios y la superación de la duda y la incredulidad, Sara es una de esas mujeres pioneras que lo logra. Pero, siendo nosotros sinceros, no importa la edad que tengamos, es algo con lo que nosotros luchamos todos los días. Todos los días nosotros luchamos con la duda y la incredulidad. La duda de si Dios realmente nos escucha. La duda de si Dios realmente está con nosotros. La duda es realmente si a Dios le importa nuestro dolor, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Y en este caso, Sara, quien era la esposa de Abraham, fue una mujer especial porque desde el principio tuvo un nombre especial. En el caso de Sara, su nombre era Sarai, y luego fue cambiado a Sara, que significa princesa. El nombre Sarai tiene que ver con luz, con resplandor, y se entiende que Sara no tan solo era hermosa, sino una mujer muy sabia. Para muchos de nosotros, la historia de Sara simplemente se enfoca en una mujer que le dio una sierva a su esposo y luego la botó con su hijo. Pero si nosotros miramos a profundidad la vida y obra de Sara, nos vamos a dar cuenta porque incluso esta misma semana que estamos nosotros grabando esto, hoy es 18 de noviembre del 2024, lunes, justamente la parashá o la porción de las escrituras que estamos nosotros estudiando es Hayei Sara, que es la vida de Sara. Vida de Sara. Y recordando, es un momento muy especial para mí porque fue la primera parashá que estudié. Luego de regresar, ¿verdad? Del campamento al que pertenecía, llegué aquí a estudiar el contexto hebreo de las escrituras, y justamente la primera porción de las escrituras que estudié es esta misma. Así que espiritualmente siempre celebro un año más dentro de lo que son los caminos del Señor con esta parashá. Y le doy gracias al Padre, porque de una manera muy sabia Él me trae a esta primera parashá y la vida de Sara como una mujer esposa de Abraham, que inicialmente es incapaz de concebir hijos, inicialmente es incapaz de tener hijos. Y quizás tú eres un joven o una joven que sí tenga en tus planes en algún momento tener hijos, pero no es hasta que alguien te dice que no puedes tenerlo, que te das cuenta lo difícil que pudiera ser esta situación para cualquier mujer y cualquier familia. En este caso, se le hizo una promesa a Abraham, y la promesa era que él iba a ser padre de muchas naciones, que su simiente se iba a regar a través de las naciones, como vemos hoy. Sin embargo, ella no podía tener hijos. Y es muy triste porque ya tenía una edad demasiado adulta. En este punto 3 nos dice que cuando los ángeles anuncian que Sara va a dar a luz un hijo, ella se ríe, incrédula.
pero Dios le recuerda que nada es imposible para Él. Y yo no sé qué tú crees que sea imposible para Dios en tu vida en estos momentos. Quizás tú no estás pensando en hijos, pero es muy probable que estés pensando en pareja. ¿Será posible que Dios me envíe mi pareja? ¿Será posible que realmente a Dios le interesen mis estudios? ¿Será posible que realmente todo lo que el Padre quiere hacer en mi vida lo puede hacer yo siendo parte de ese sueño que Él tiene para mí? Sara se rió. Se rió, pero se rió por una razón muy particular. Si a cualquiera de nosotras a los 80 o 90 años, mira, a los 50, 60 nos dicen que vamos a quedar embarazadas, yo creo que cualquier mujer se reiría igual. No tiene que ver tanto con la incredulidad, tiene que ver con lo que vivimos todos los días como seres humanos. Dentro de nuestra humanidad, lo que el ángel estaba pronunciando era imposible. Ya ella, de acuerdo a su edad biológica, era incapaz de concebir, era incapaz de tener un bebé en sus entrañas y ya ella se había acostumbrado quizás a la idea de que ese sueño era imposible, ese sueño era imposible de realizarse humanamente. Dice que finalmente en su vejez Sara concibe y da a luz a ese bebé Isaac, cumpliéndose de esa forma una promesa. Voy a parar aquí para hablarles un poco de mi experiencia personal. Hace años atrás, justamente a eso de los 27 años, un doctor llegó a tratarme y dentro de los tratamientos y preocupaciones que él tenía era cómo era posible que una mujer joven de 27 años no hubiera tenido nunca un embarazo, no hubiera podido nunca tener hijos. Así que a los 27 años se dedica a verificar todo mi estado biológico para declarar y decirme que yo era estéril, que no podía tener hijos. Y fue en este momento donde por primera vez entendí el dolor, la desesperación y la risa de Sara. No es hasta que tú estás en los mismos zapatos que muchos de estos héroes de la fe que tú te das cuenta cuántos fueron probados. No es hasta ese momento donde tú te das cuenta que es cierto que ellos no fueron simplemente humanos que cometieron errores, sino que tú también puedes hoy estar en la misma situación y reírte de la incredulidad. No porque no le creas a Dios, sino porque no te crees a ti mismo, no confías en ti, no tienes las herramientas. En mi caso, ¿cómo yo podía controlar el yo quedar embarazada o no si ya médicamente me dijeron, Ginny, es imposible? Así que cuando escuchas de la humanidad, del ser humano, el que es imposible, todos tenemos dos opciones. La primera siempre tiene que ver con la incredulidad de lo que el cielo dice versus lo que nuestra humanidad puede ver, puede tocar, puede analizar. Y aquí está Sara riéndose incrédula. Dios no tarda en su promesa. Mire, a los 90 años, Sara queda embarazada. Es increíble que a esa edad tan adulta, ella pueda ver ese bebé y decir, Dios no se tardó. Mientras estuve en este proceso de que los médicos dijeran que yo era estéril, yo estudié todo lo que tenía que ver con mi cuerpo. Y dentro de todo lo que tenía que ver con mi cuerpo, yo me pregunté, wow, ¿será posible que tengan razón? Si ustedes conocen y han cogido sus clases de biología, saben que toda mujer tiene lo que se llaman unas trompas de falopio y que es en ese lugar donde realmente se lleva a cabo la fecundación entre óvulo y espermatozoide. Cuando ellos expresan mi problema, me lo dicen desde el punto de vista de que mis trompas de falopio habían quedado selladas por ácido que había salido de mi apéndice
en una operación anterior que tuve que tener y que no pasaba nada a través de mis trompas de falopio. Así que la fecundación nunca se iba a poder dar si no era por métodos externos. Métodos externos como cuáles, pues ustedes saben que existe hoy la tuboplastía, donde se sustituyen las trompas de falopio o la inseminación artificial, a la que muchos hoy eh, se apoyan para poder tener sus hijos. Dentro de este pronunciamiento, en primer lugar, puedo decirles que tuve mucho dolor y fueron muchos años trabajando esa pérdida. Era la pérdida de un ser que yo no le había puesto nombre, era la pérdida de un sueño que nunca pude ver, era la pérdida de mi realización como mujer y de lo que esta sociedad llama ser mujer, que es tener hijos. Increíble que me pasara a mí. Que me pasara a mí, que me había portado bien, que me pasara a mí, creyente, que me pasara a mí, para mí fue un choque. Sin embargo, cuando el doctor ya después de un tiempo me dijo, esto es lo único que puedo hacer, una tuboplastía o una inseminación artificial, en ese momento yo tuve la oportunidad de confiar en Dios o confiar en el hombre. Y recuerdo que por primera vez me rendí a sus pies. Rendí todo lo que yo era. Le dije, Padre, que mi sueño sea tu sueño. Si yo no tengo hijos es porque no está en tus planes y no es tu sueño para mi vida. Yo te entrego mi sueño, te entrego mi anhelo, te entrego quien soy. Y quiero darte la oportunidad, Padre, de que tú me bastes. Yo quiero que tú seas mi todo. Que dentro de este caminar yo no tan solo sea tu hija, sino que te pueda ver como el que me ama tanto que no me haga falta un bebé. No les niego que el camino fue bien difícil. El camino fue bien retante. Tuve muchos momentos donde me deprimí, me sentí mal. Pasé por todas las etapas de pérdida, desde negación, coraje, todas las etapas de duelo estuvieron presentes, como si realmente hubiera muerto un ser querido que yo conociera. Y sin embargo, era simplemente un sueño de alguien que yo no había podido ver. El Padre Celestial tuvo a bien, al igual que a Sara, tener misericordia de mí y sin ningún tipo de intervención médica decidió darme a quien hoy es mi regalo de fe, mi regalo de gracia, un regalo que yo no merecía, pero que el Padre tuvo a bien regalarme a mi hija Gia. Por esta razón ustedes ven que soy tan apegada a mi nena, porque cada vez que la miro veo un milagro caminante, un milagro con piernas. Dios decidió, por encima de lo que el hombre diga, yo sí voy a cumplir ese sueño en tu vida. Y hoy me siento súper agradecida de eso. Y me siento muy agradecida de que el Padre me dé la oportunidad de compartir con ustedes la historia de mi madre Sara. Sara, en un momento de humanidad, pensó, ¿cómo se resuelve esto humanamente? ¿Tengo que hacer una tuboplastía o una inseminación artificial? Pues en el caso de Sara no. Sin embargo, tenía una opción que era la que tenía en su época y era la de una madre sustituta. Una mujer que se le entregaba a su esposo como una sierva, era una sirvienta, ella no tenía libertad en sí misma y que al nacer ese niño le pertenecía a su dueña, que era Sara. Y de esta manera Sara dijo, wow, quizás esta es la manera como Dios quiere que se cumpla esta promesa. Y le pidió a Abraham que así lo hiciera como era la costumbre de su época. No era que Abraham iba a buscar una mujer para tener relaciones con ella y simplemente tener un hijo. Era la costumbre de la época que se entregara a una sierva para que simplemente cumpliera con ese propósito de ser fecundada y tener ese niño deseado. Deseado y necesitado, porque en las reglas de la época de Sara, una mujer era medida por la cantidad de hijos que tenía, ya que eso simbolizaba que en su vejez ella podía ser mantenida, ella podía tener vida en su vejez. Alguien la iba a cuidar, alguien iba
a mantenerla. Así que Sara le dio a Agar, su sirvienta, y de ahí nació Ismael. Antes que Isaac, nació Ismael como hijo de Abraham. Sin embargo, el Padre Celestial dijo, no, ¿por qué metieron la mano en mis asuntos? Si yo les dije a ustedes que yo tengo un hijo de la promesa, si grande es Abraham, así de importante es que ese hijo nazca de Sara, de su cuerpo, carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos. Y por esta razón, cuando el ángel volvió a repetir esta promesa, Sara ya en sus 90 años se rió. Mi cuerpo no aguanta un bebé ya. Ni siquiera puedo ser fecundada. Pero los milagros del Padre en nuestras vidas no siempre son medidos con una visión humana. Nunca son medidos con una visión humana. Sara vivió 127 años. Dentro de su vida estuvo un tiempo en Egipto, en un momento donde no había comida. Abraham se acerca a Egipto y el rey se la lleva como mujer, no la puede tocar porque el Padre Celestial pone unas plagas sobre ese rey, simbolizando a la misma nación de Israel, que en el futuro entraría a Egipto y llegaría a ser esclavo y sería libertado solamente a través de los milagros de las plagas. De la misma manera, ya Sara había pasado proféticamente por ese mismo camino. Sara es una de esas mujeres que se menciona en la Biblia con nombre y apellido, y de las muy pocas de las cuales se menciona edad de su muerte. Sara es una de las mujeres que se menciona, aunque ustedes no lo crean, como profeta. Y además de esa parte de profecía que se encuentra desde la visión judía. Esta visión no está en el cristianismo, no se expresa y no se comparte. Sin embargo, desde el judaísmo, la primera mujer profeta que se menciona en la palabra como Nabia, Naví eran los varones, una Nabia era una mujer profeta, profetiza, es Sara. Sara tenía el don de la profecía. Y dentro de esto empiezan a crecer estos dos niños, uno junto al otro, Ismael Ismael, el primer hijo de Abraham, hijo de Agar, e Isaac. Y justamente cuando Isaac es destetado, esta es la manera, ¿verdad? De poder entender que ya el niño se valía por sí mismo. En el hebreo se dice que Ismael estaba jugando, es una de las palabras como se traduce, playing en hebreo. En español a veces se habla como burlándose, pero en hebreo la palabra es esta que está aquí. Mírenla, para todo aquel que le llame la atención este tipo de estudio. La palabra es mezahek. Y mientras se burlaba o jugaba o hacía bullying, como nosotros lo pudiéramos ver, contra Isaac, Sara le dice a su esposo, ella y él tienen que salir, tienen que irse, pero que Isaac se desarrolle como tiene que ser. Esta actitud de Sara ha sido criticada por generaciones. Sin embargo, cuando analizamos el hebreo y esta misma palabra en otras porciones de las escrituras, también vemos que da la idea de abuso. Y abuso desde el contexto sexual. No completo, pero sí una iniciación. Porque muchas veces esta palabra también fue utilizada para
como jugueteaban esposo y esposa. Para esto, escríbeme, escríbenos para poder profundizar sobre este tema que es muy interesante. Solamente aquí les pongo para que ustedes crezcan curiosidad y en deseo de escudriñar las escrituras. Mire, la Septuaginta lee jugando con él, lo que ha llevado a muchas personas a sospechar abuso. Pero la realidad es que hay más evidencia de que esto pudiera ser cierto. Y entonces cambia la perspectiva sobre nuestra amada Sara. De una mujer que obligó a una sirvienta a tener un hijo para después botarla, a una madre que pudo haber criado dos, pero cuando vio esta actitud de ese joven, Isaac, Ismael, sobre su hijo Isaac, el hijo de la promesa, dijo, no, basta. Hermano que me escucha, joven que me escucha, todos nosotros necesitamos una madre que nos abrace, que nos cuide, que nos proteja, que diga, no, basta. Con mi hijo no, con mi hija no. Hoy, Sara, representando la nación de Israel, una vez más, le dice al mundo, con mis hijos no, ellos son míos. Y le dice al enemigo, basta, hasta aquí llegó tu abuso. No sé si alguna vez habías estudiado este contexto, pero espero que hoy haya llenado tu corazón. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú creas en Él. El Dios de mis padres, el Dios de Abraham y el Dios de Sara, quiere que tú superes la duda y la incredulidad y creas fielmente en sus promesas, en cada una de ellas. No importa cómo se vea humanamente, nosotros necesitamos entender la importancia de confiar en las promesas de Dios y superar la duda y la incredulidad. Estas lecciones son revelantes para los jóvenes de hoy en día, quienes pueden enfrentarse a situaciones que desafían su fe y su confianza. Pero ¿saben qué? Podemos todos encontrar inspiración en la historia de Sara y su experiencia de ver cumplidas las promesas divinas. Hoy yo veo cumplida la promesa divina en mi vida de tener hijos e hijas. Lo veo en mi hija biológica, Gia, que nació sin necesidad de la intervención de ningún humano. Y también lo puedo ver el ensanchamiento de mis tiendas a través de los hijos que ahora tengo con Dani y mis nietos. Joven que me escuchas, hoy quiero que pienses en cuáles son esos sueños que tienes en tu vida. Hoy quiero que pienses en quién puede estar tratando de arrebatar tus sueños. Hoy quiero que pongas en oración delante del reino de los cielos tus sueños y que puedas decirle en una sola oración, Padre, que mis sueños sean tus sueños. Porque si tus sueños son los de Dios, entonces los podrás ver realizados en tu vida. Y recuerda, el Padre Celestial nos deja saber que Él no tiene ningún problema con que una madre defienda a sus hijos y diga, hasta aquí llegó el enemigo en la vida de mis hijos. Porque cuando Sara le dijo a Abraham, hasta aquí llegó Ismael, tocándome a Isaac, cuando Sara lo dijo, la contestación del Padre Celestial, cuando Abraham fue donde él fue, hazle caso a tu mujer, hazle caso a Sara y sácala. Sacarla no fue botarla, sacarla fue emanciparla, de darle libertad de sierva a pasar a ser una mujer liberta. Los contextos, hermanos, tenemos que seguirlos estudiando, joven, que me escuchas. Le dio la libertad a Agar y Agar entonces recibe su propia promesa. Dios no se va a olvidar de ti. Dios no se olvida de sus hijos. Les vamos a enviar el quiz
para que ustedes puedan contestarlo y cualquier pregunta que ustedes tengan nos las pueden hacer también con mucho gusto durante la semana. Podemos seguir de una manera directa o indirecta, seguir estudiando estas historias que llenan nuestras vidas. Solamente quiero recordarles que Sara recibió a su Isaac y hoy yo tengo una experiencia de vida que me une a Sara cada vez que veo a mi hija Gia. Que Adonai los bendiga y los guarde y les dé esa fe que puede trasladar montañas.